Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Esta vez vamos a explorar una idea que realmente me hizo pensar. La idea de que Jesús no vino para fundar una nueva religión, Ajá. sino para restaurar el reino de Yahweh. Ya sabes, el que se estableció con Israel en el desierto. Interesante. Para esta inmersión nos vamos a basar en un video de YouTube De acuerdo. del canal Yeshiva Beit Yom Tov. Ajá. Se titula Yeshua no vino a fundar ninguna iglesia. Interesante. Y la gran pregunta es, ¿Jesús realmente vino a fundar una nueva religión o su propósito era algo completamente distinto? Esa es la pregunta, ¿no? Y este video argumenta que Yeshua o Jesús nació, vivió y murió como judía, Claro. completamente inmerso en la tradición y las escrituras de su pueblo. Sí, y el video desde el principio no se anda con rodeos. Afirma con fuerza que Jesús nunca buscó reemplazar o cambiar la palabra de Dios, Ya veo. que Sí. su mensaje era un llamado a la fidelidad al pacto original. Interesante. Al mismo tiempo, el video presenta a Jesús como una figura crítica con las prácticas religiosas de su época. No era un simple conformismo, sino un llamado a la autenticidad. Por supuesto. Y el video nos da ejemplos concretos de esa crítica. Ajá. Por ejemplo, las fuertes palabras de Jesús a los fariseos, Cierto. a quienes acusaba de hipocresía y de un enfoque legalista, Claro. que oscurecía el verdadero significado de la Torá. Exactamente. Y aquí es donde podemos empezar a ver el concepto del reino, ¿no? Al desafiar la rigidez de los fariseos, Jesús estaba señalando que el reino no se trata de ritos vacíos, sino de una profunda transformación interior que se refleja en actos de justicia y misericordia. Es un punto importante. Entonces, si Jesús no buscaba fundar una religión, ¿por qué se habla tanto de la iglesia en el Nuevo Testamento? Buena pregunta. ¿Cómo se entiende eso desde la perspectiva del video? Bueno, el video aborda esa pregunta directamente. Habla particularmente del famoso pasaje de Mateo 16, donde Jesús dice que edificará su iglesia sobre la roca. Un pasaje que se ha usado para justificar la creación de una institución religiosa separada del judaísmo. Sí, un momento crucial en la historia del cristianismo. ¿Y qué dice el video al respecto? El video argumenta que la interpretación tradicional de ese pasaje se ha sacado de contexto. Interesante. Nos invita a mirar el trasfondo judío de las palabras de Jesús, donde roca podría referirse a la fe en él como el Mesías, Ya veo. no a la construcción de un edificio o una jerarquía. Interesante. Entonces, si la iglesia como institución no era el objetivo principal de Jesús, Ajá. ¿cuál era su papel en la restauración del reino de Yahweh? Para entender eso tenemos que considerar a Pablo y la influencia que tuvo en la formación del cristianismo. El video reconoce su importancia, pero también señala que su interpretación de las enseñanzas de Jesús estuvo marcada por su contexto cultural. Claro, Pablo, con su formación grecorromana, jugó un papel fundamental en la expansión del mensaje de Jesús más allá del mundo judío. Exacto. Y el video plantea una pregunta bastante provocadora. ¿Hasta qué punto la interpretación de Pablo introdujo elementos que no estaban presentes en el mensaje original de Jesús? Interesante. ¿Se mantuvo fiel a la esencia del reino que Jesús proclamó? Es una pregunta que nos obliga a analizar con ojo crítico la evolución del cristianismo primitivo. ¿Cómo se transformó el mensaje de Jesús centrado en la restauración del reino de Yahweh, en lo que hoy conocemos como cristianismo? Para responder a esa pregunta, hay que adentrarse en la cronología de los eventos, Sí. desde la muerte de Jesús hasta la formación de la Iglesia Católica. Y en ese recorrido es crucial entender cómo la cultura grecorromana influyó en la interpretación de las enseñanzas de Jesús. Un proceso complejo y fascinante. Y un punto crucial en esa evolución fue el Concilio de Nicea en el año 325 D6. Efectivamente. El Concilio de Nicea marcó un antes y un después en la historia del cristianismo. Fue allí donde se consolidó la estructura de la Iglesia Católica y se definieron muchos de los dogmas que la caracterizan hasta el día de hoy. Y es aquí donde el video nos invita a reconsiderar la palabra congregación. Se argumenta que en el Antiguo Testamento este término se refería al pueblo de Israel, no a un edificio o una institución, y que la iglesia de la que habla Jesús en realidad es el mismo Israel restaurado. Exactamente. Es una perspectiva que nos desafía a repensar nuestra comprensión de la comunidad de fe. Claro. Si la iglesia del pueblo de Dios, ¿dónde quedan las fronteras que hemos establecido entre judaísmo y cristianismo? Una pregunta que nos deja mucho que analizar. ¿Qué significa realmente ser parte del reino de Yahweh? Cierto. ¿Cómo podemos conectar esa realidad con nuestra vida y nuestro contexto actual? Esas son las preguntas que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Te invitamos a que nos acompañes en este viaje de descubrimiento. Si retomamos esa idea del reino de Yahweh, el video hace una distinción importante, ¿no? Sí. Entre este concepto y la idea de una iglesia como institución rígida separada del judaísmo. Sí, me parece un punto crucial.
Si Jesús vino a restaurar el reino de Yahweh, ¿qué significa eso exactamente? ¿Es algo diferente a la iglesia como la conocemos hoy en día? El video argumenta que sí. El reino de Yahweh, como se describe en el Antiguo Testamento, no se limita a una estructura religiosa, ¿no? Es un concepto mucho más amplio. Abarca la soberanía de Dios sobre toda la creación y la vida en obediencia a su voluntad. No se limita a un edificio o a un conjunto de dogmas, sino que se extiende a todas las esferas de la vida. Entiendo. Entonces, ¿cómo encaja Jesús en este concepto? ¿Cuál fue su papel en la restauración del reino? Según el video, Jesús vino a anunciar la llegada del reino y a llamar al pueblo a arrepentirse y volver a Dios. Sus enseñanzas, sus milagros, incluso su muerte y resurrección, son vistos como señales de la presencia del reino en acción. Él encarnó los valores del reino: la justicia, la misericordia, el amor al prójimo. Pero si el reino es algo tan amplio, ¿por qué el video insiste tanto en que Jesús no fundó una iglesia como institución? ¿No podría verse la iglesia como una expresión de ese reino? El video argumenta que la iglesia como institución religiosa, con su propia jerarquía y dogmas, se desarrolló después de la muerte de Jesús. Y este desarrollo no estaba en línea con su propósito original. Señala que la jerarquía y los dogmas pueden alejarnos de la esencia del mensaje de Jesús, que se centra en la transformación del corazón y la construcción de un mundo más justo. Es una perspectiva que realmente desafía la visión tradicional del cristianismo. Si Jesús no vino a fundar una iglesia como la entendemos hoy, ¿cuál era entonces el propósito de su ministerio? El video propone que Jesús vino a restaurar la relación del pueblo de Israel con Dios, a preparar el camino para la llegada del reino en su plenitud. Y esta restauración, según el video, no se limitaba a un grupo selecto de seguidores, sino que abarcaba a todo Israel, incluyendo a aquellos que se habían alejado de Dios. Era un llamado a la unidad y a la reconciliación. Interesante cómo el video conecta la congregación del Antiguo Testamento con la iglesia, de la que se habla en el Nuevo Testamento. ¿Podría explicarnos un poco más sobre eso? Claro, el video argumenta que ambos términos se refieren al mismo pueblo de Dios, a Israel. Señala que la palabra congregación, en hebreo kahal, no se refiere a un edificio o a una estructura jerárquica, sino a la asamblea del pueblo de Dios, unido por el pacto. Es la comunidad que vive en obediencia a Dios y busca reflejar su voluntad en el mundo. Entonces, según el video, la iglesia de la que habla Jesús no era algo nuevo o separado del judaísmo, sino una continuación de la historia de Israel y del plan de Dios para su pueblo. Exactamente. El video argumenta que la idea de una iglesia separada de Israel es una distorsión posterior que no se encuentra en las enseñanzas originales de Jesús. Él vino a renovar el pacto, no a crear una nueva religión. Pero si Jesús se dirigía principalmente al pueblo de Israel, ¿cómo se explica la expansión del cristianismo entre los gentiles? ¿Cómo encajan ellos en esta idea del reino? El video reconoce la importancia de la misión de Pablo entre los gentiles, pero insiste en que esta misión no implicaba la creación de una nueva religión separada del judaísmo. Según el video, Pablo estaba llevando el mensaje del reino a todas las naciones, como una extensión del pacto de Dios con Abraham, un pacto que prometía bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, según el video, la inclusión de los gentiles no era algo que contradijera el propósito original de Jesús. Al contrario, era parte del plan de Dios desde el principio. Así es, el video ve la inclusión de los gentiles como parte del plan de Dios para restaurar a toda la humanidad a través de la obra de Jesús. Se cita, por ejemplo, la profecía de Isaías, que habla de las naciones que acudirán a la luz de Israel. El reino no tiene fronteras étnicas o culturales. Esta perspectiva nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué significa realmente ser parte del reino de Yahweh? Si no se trata solo de pertenecer a una iglesia, ¿en qué consiste? El video sugiere que ser parte del reino implica vivir en obediencia a la voluntad de Dios, seguir las enseñanzas de Jesús y ser un agente de transformación en el mundo. Se trata de una vida caracterizada por la justicia, la misericordia y el amor, buscando reflejar el carácter de Dios en nuestras relaciones con los demás y con la creación. Es una visión desafiante que nos invita a ir más allá de las estructuras religiosas y a vivir nuestra fe de una manera más auténtica y comprometida con la transformación del mundo. Ya no se trata solo de salvar almas, sino de transformar el mundo a la luz del reino. Exactamente. El video nos insta a mirar más allá de las interpretaciones tradicionales y a buscar la esencia del mensaje de Jesús, un mensaje que se centra en la restauración del reino de Dios en el corazón de cada persona y en la transformación del mundo a través de la justicia, la paz y el amor. Y esa transformación, según el video, comienza con el reconocimiento de que Jesús no vino a fundar una nueva religión, sino a llamarnos a todos a formar parte del reino de Yahweh. Un reino que no tiene fronteras ni exclusiones. Es una perspectiva que nos invita a repensar nuestra fe,
a cuestionar las estructuras que hemos creado y a buscar la verdadera esencia del mensaje de Jesús. Y en la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos más a fondo las implicaciones de esta perspectiva para nuestra vida y para el mundo en que vivimos. Retomando lo que hemos estado hablando, esta perspectiva sobre Jesús y el reino de Yahweh tiene profundas implicaciones para nuestra forma de entender la fe. Claro. Me hace cuestionar muchas de las ideas que damos por sentadas. Totalmente. Ya. Si dejamos de lado esa idea de que Jesús vino a fundar una religión separada Sí. y nos centramos en su mensaje de restauración del reino, cambia nuestra perspectiva de muchas cosas, incluso la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Claro, porque si Jesús no buscaba una ruptura con el judaísmo, sino una renovación desde dentro, ¿cómo debemos entender el desarrollo del cristianismo a lo largo de la historia? El video sugiere que el cristianismo, tal como lo conocemos hoy, se desvió del propósito original de Jesús, Ya veo. que estaba profundamente arraigado en el judaísmo. No se trataba de crear una nueva religión, sino de llamar al pueblo de Israel a la fidelidad al pacto con Yahweh. Entonces, en lugar de ver al cristianismo como una ruptura con el judaísmo, podríamos verlo como una continuación. Ajá. Una rama que creció a partir del tronco principal. Una rama que, con el tiempo, quizás se fue alejando un poco del tronco original. Exactamente. Y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo hemos interpretado la Biblia a lo largo de la historia. Sí. Si partimos de la premisa de que Jesús vino a restaurar el reino de Yahweh en Israel, muchos pasajes bíblicos adquieren un nuevo significado. Sí. Ya no se trataría de buscar en el Antiguo Testamento profecías que se cumplen en Jesús, sino de entender cómo Jesús se sitúa dentro de la historia de Israel y del plan de Dios para su pueblo. Eso tiene mucho sentido. Si el enfoque de Jesús no era fundar una nueva religión con sus propios dogmas y rituales, entonces, ¿en qué consiste la salvación? ¿Cómo se entiende desde esta perspectiva del reino? El video sugiere que la salvación, desde esta perspectiva, está ligada a la restauración del reino de Yahweh, a la reconciliación del ser humano con Dios y con su prójimo. No se trata tanto de un acto individual de aceptar a Jesús como Salvador para escapar de este mundo, sino de participar en la construcción de un mundo más justo y compasivo, un mundo que refleje la voluntad de Dios aquí y ahora. Es una visión que nos desafía a ir más allá de la religión institucionalizada y a vivir nuestra fe de una manera más integral, más comprometida con la transformación social. Ya no se trata solo de salvar almas, sino de transformar el mundo a la luz del reino. Exactamente. Y esa transformación, según el video, comienza con el reconocimiento de que Jesús no vino a fundar una nueva religión, sino a llamarnos a todos a formar parte del reino de Yahweh, un reino que no tiene fronteras ni exclusiones. Un reino donde la justicia, la paz y el amor son los valores fundamentales. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué significa todo esto para nosotros aquí y ahora? Si Jesús no vino a fundar una religión, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos vivir en el reino hoy? El video nos invita a reflexionar sobre cómo podemos ser parte de la restauración del reino de Yahweh en nuestro propio contexto. No se trata de crear una nueva iglesia o de seguir un conjunto de reglas, sino de vivir en amor, justicia y misericordia, de ser agentes de paz y reconciliación en un mundo que tanto lo necesita. Es una invitación a vivir nuestra fe de una manera auténtica, a ser la luz del mundo, como decía Jesús, a ser instrumentos de la gracia de Dios en la tierra, a llevar el reino a cada rincón de nuestra vida, a nuestras relaciones, a nuestro trabajo, a nuestra comunidad. Y con esta reflexión, querido oyente, te dejamos la tarea de seguir explorando este tema. Sí. De seguir buscando la verdad, de cuestionar las ideas preconcebidas y de poner en práctica el mensaje de amor y justicia que Jesús nos dejó. El reino está a nuestro alcance, esperando ser construido. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Hasta la próxima.